Damos gracias infinitas, gracias por la oportunidad, Señor, primeramente, gracias por permitirme, Señor, comenzar un sueño en tu presencia, Señor. Gracias por la gente que ha asistido. Te ruego, Dios mío, que me des capacidad para poder expresarlo lo mejor posible, lo más sencillo, para que puedan entenderlo, Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que se han esforzado hoy. Te ruego que esto siga en aumento, Señor, y que podamos crecer cada día más en tu presencia. Quisiera pedir a Jesús, haznos una oración desde ahí, sentadito. Señor y Padre Celestial, te quiero dar gracias, Padre, por el privilegio, Señor, que tenemos, Padre, de estar en tu presencia, Dios mío, de, Señor, de ver la realidad, Señor, de este mundo, Señor. Te quiero pedir por el Eugenio, Padre, para que tú le ilumines, Señor, que a través de él, Señor, tú nos enfoques y notes en nuestro corazón, Padre. Te quiero dar gracias por esta reunión, para que el día de mañana, Señor, no entremos aquí, Padre, para que conozcamos tu verdad, Señor. Todo te lo hago en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues a lo largo de esta enseñanza, todo lo que no entendáis, podéis pararme, ¿vale? Y decir, no, explícalo mejor, ¿vale? Vamos a empezar hoy una materia que se titula Dones espirituales, ¿vale? Es una materia sencilla, pero que ya verás el gran desconocimiento que hay en las iglesias acerca de este tema. Hoy la clase número 1 nos va a llevar, si va bien todo, nos va a llevar 7 clases, ¿de acuerdo? Son 7 clases. La primera va a ser un breve resumen. Vamos a hacer un breve resumen hoy de todo lo que vamos a ver a lo largo de estas 6 próximas semanas. Así que vamos a empezar, vamos a ir a la Biblia, porque tenemos cositas que decir. Mira, yo tengo aquí 2 Biblias, voy a estar leyendo la versión del 60, también voy a leer una versión que se llama versión lenguaje actual, que yo la recomiendo a todos, que si todo el que se pueda comprar esta Biblia se la compre, porque es mucho más sencilla a la hora de entender. Vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales, y siempre que se habla de los dones espirituales, siempre nos han cogido Corintios 12. Corintios 12 es la excelencia para enseñar acerca de los dones espirituales. Y mira cómo empieza Primera de Corintios capítulo 12 y verso 1, ahí lo tenéis, ese es el verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, fíjate cómo, mira cómo lo dice el lenguaje actual, mirad. Hay aplicaciones de móviles donde te descargan la Biblia y se descargan un montón de aplicaciones solas, de versiones, y puedes ir pasando y comparando. Mira cómo dice la versión lenguaje actual, dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Fijaros, podéis tomar el tiempo que sea necesario. Acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Vamos a ver ¿qué es realmente un don? Y claro, para entender qué es un don realmente, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Fíjate cómo interpreta la palabra ignorar. Es falta de información. ¿Qué pasa? Mira, hay un problema acerca de la falta de información en cuanto a los temas de la Biblia. ¿Por qué cogió los dones espirituales? Porque los dones, aunque no queramos, la gente ejerce cosas en las iglesias, ejercen cargos, enseñanzas. Y miren, en la iglesia de Corintio, ¿vale? Este es el enfoque. Pablo tiene que enseñar a una iglesia concretamente todo este tema. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era un desorden de los usos de los dones del Espíritu Santo. Ellos realmente abusaban en todo. Ellos, por ejemplo, en la Santa Cena, mira, ya está leyendo
antes que vinierais, y fíjate lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 1 y verso 7, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, que la iglesia de Corinto no era una iglesia así, que venías depresivo y te ibas con las ganas de suicidarte. No. En la iglesia de Corinto había de todo. La iglesia de Corinto se hablaba en lenguas, se profetizaba, se enseñaba. Bueno, era una iglesia que cualquiera deseaba estar en esa iglesia. ¿Qué pasa? Que la iglesia de Corinto todo lo llevaban a los extremos. Y escuchar, en Dios, todo lo que se lleve a los extremos es malo. Por eso, en Corintio encuentras, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y dice, todo me es lícito, dice, pero no me dejaré dominar por ninguna. O sea, en el mismo verso dice todo eso. ¿Qué pasa? Porque la iglesia de Corinto empezaban a iniciar una cosa y decía Pablo, está bien empezarla, pero dice, pero no os dejéis dominar. ¿Por qué? Porque todo lo llevaban al extremo. Un ejemplo esencial era, por ejemplo, en Primera de Corinto permitían todo. O sea, somos cristianos, sí, pero bueno, permitían de todo. Incluso ciertos pecados, dice la Biblia, que ni aun entre los gentiles se habla, los permitís en la iglesia. ¿Por qué? Porque, corintios, os llegáis a los extremos, de tal manera que dice la Biblia, algunos decían, Pablo es un buen predicador, yo soy de Pablo. El otro decía, no, mejor Pedro, Cefas, mejor Pedro, pues yo soy de Pedro. Ya tenían una rivalidad. Y otros decían, no, yo soy de Apolo, que Apolo sí que predicaba mejor, y se mataban, y unos eran de Apolo, no, yo soy del grupo de Pedro, yo soy del grupo de no sé quién, yo del otro. Y dice Pablo, parad, no hagáis grupos, que todos somos, en Cristo somos uno. O sea, ellos, todo a los extremos. Una de las cosas que llevaban a los extremos era la Santa Cena. Eso era un desastre. Cenaban antes de tomar el pacto, pero cuando alguien venía que no tenía que aportar, le echaban fuera. A los pobres no les daban alimento. Luego, cuando tenían que servir, más que una cena de armonía, era una fiesta. Venga. O sea, todo a los extremos. Pablo se entera que en la iglesia de Corintios hay dones, pero todo lo llevan a los extremos. Y ahora mirad. Fijaros. En esta serie de mensajes intentaremos traer luz a entender, mira, dos cosas. Número, no creer en los dones del Espíritu Santo es un error. O sea, hay gente que dice, los dones del Espíritu Santo no están vigentes, ya no hay dones. ¿Por qué? Porque muchos dicen que como en la iglesia ya no hay dones, pues ya no hay dones. Es que, has visto, por eso en las iglesias ni se profetiza, ni se no sé qué, no hay dones. Creer que no hay dones es un error, porque vamos a demostrar en esta serie que los dones del Espíritu Santo están vigentes. El por qué no se manifiestan también lo vamos a ver. Pero fíjate lo otro. Creer en los dones, pero tener un mal uso de ellos, es igual que no creer. O sea, unos no creen, pero otros creen que hay, pero dar un mal uso del don es el mismo error. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, sí, yo sí creo en los dones del Espíritu Santo, pero como ignoran, como no tienen información. Porque los dones, mirad qué son los dones. Los dones, mira, ¿esto qué es? Un regalo, ¿no? La palabra don tiene que ver con regalo. Y cuando uno recibe un regalo, imagínate que te regalan un móvil. Puedes hacer con el móvil lo que quieras. Te lo han entregado en tus manos, tú cuando quieres lo enciendes, cuando quieres lo apagas. Fijaros, cuando el Señor nos regala un don, nos regala una capacidad, Dios te da la capacidad de poder controlar ese regalo. O sea, no existe una persona que entra en trance y no puede dominarse. O sea, el don se domina. O sea, el don se ejerce, como si tú controlas una cosa. Yo ahora mismo estoy controlando una enseñanza, yo controlo esto, lo echo para atrás, lo echo para adelante. A mí esto no me puede dominar y obligarme a mí a hacer cosas. O sea, cuando Dios da un regalo, da un don,
te da la capacitación, por lo menos te da todas las herramientas para que sepas cómo usarlo. No vas a ser controlado por ese don, no vas a decir, oh, no ha sido cosa mía, ha sido cosa del don. No, es cosa tuya. Este mal uso se ve mucho en la profecía, que eso lo veremos. Es un regalo. Ahora, ¿creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo? La respuesta es que sí. Cuando te pregunten, ¿crees? ¿La Iglesia cree? ¿Es correcto creer en los dones? Sí, existen los dones, claro que están vigentes los dones, pero no creemos en extremos. O sea, creemos en los dones en un orden. Creemos en los dones en el orden de Dios. Ahora mira. Espera, más para atrás, uno para atrás, aquí. Es importante para el crecimiento espiritual creer en los dones y en el uso que tienen también. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, no, los dones no existen. Entonces, no quieren saber nada del don, por esa razón nunca van a crecer. Porque es por medio de los dones, vamos a ver, digamos que los dones es como una, ¿cómo lo diría yo? Imaginaros que tenemos que subir a un tercero. Y hay una cuerda, y tienes que escalar, y por el otro lado pues hay una escalera. ¿Cómo se sube mejor? Las escaleras. Te va a costar menos, va a ser más agradable. Digamos que los dones son una escalera que te ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque vas a ver más a Dios, vas a tener más comunión. ¿Creemos en los dones? Sí. ¿Es importante para crecer? También. Por eso hay gente que lleva 20 años, siguen los mismos. Porque no creen en nada. No, claro, el no creer en los dones es no creer que Dios puede obrar y hacer cosas. Entonces siempre están igual toda la vida. Fíjate qué panorama de los dones. Los dones del Espíritu Santo, cuando nosotros leemos Romanos 12, Primera de Corintios, Romanos 12, que dice la Biblia que hay diversidad, esto lo veremos la semana que viene, y hay una serie de dones, que es fe, a otros el hacer milagros, a otros profecías, y hay 9 dones. La gente piensa, se ha enseñado, ¿cuántos dones hay? Y te van a responder, si preguntáramos en las iglesias, hiciéramos una encuesta, cogemos 20 iglesias, y les preguntáramos, ¿cuántos dones hay? La gran mayoría te va a decir 9. 9 dones. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios nos habla de 9 dones. ¿Por qué es importante este tema? Porque Corintios nos habla de 9 dones, pero 9 dones de manifestación, que son estos. Pero es que hay más dones. Hay dones que son de servicio. Anda, ¿y esos dónde están en la Biblia? Pues de esto vamos a hablar. Pero es que también hay más dones, que son dones ministeriales. O sea, en cuanto a los dones del Espíritu Santo, no solamente están los dones que aparecen en Corintios, hay muchos más dones, que por eso es importante saberlos, porque es que te va a... Mira, con esto vas a averiguar, quizá, vaya, pues yo tengo ese don y no lo sabía. Y como decía, yo siempre digo, hay 3 fechas importantes en la vida de un hombre cuando nace, o de una mujer. Cuando nace de nuevo, cuando averigua para qué ha nacido. Esta serie te puede ayudar a averiguar para qué han nacido, porque el don es el resultado de para qué han nacido. Mirad, vamos a la Biblia, y aquí ya sí tengo que leer. Si os preguntan cuántos dones hay, existen 3 clases de dones. Número 1, dones ministeriales. Ahora vamos a ver por qué se llaman así. Número 2, dones de servicio. Número 3, dones de manifestaciones. Vamos a hacer una panorámica. Esto no es el estudio, es una panorámica, ¿vale? Número 1, vámonos a saber cuáles son los dones. Los dones ministeriales. Ahí tenéis la cita bíblica. Y ahora yo la voy a leer. Efesios capítulo 4 y verso 8. ¿Vais bien? ¿Hasta aquí me estáis entendiendo? ¿Hasta aquí? Tengo que... Sí, tengo... Esos son... Dones ministeriales. Bien, dones ministeriales. Ahora me dirá, bueno, Eugenio, pero ¿por qué los llamas dones si la gente los llama los 5 ministerios? ¿Nunca habéis oído eso? 5 ministerios. Eso no existe en la Biblia. O sea, la palabra
5 ministerios no existen en la Biblia. Pero ¿por qué los llamamos 5 ministerios? Yo ahora os voy a decir por qué los llamamos así. Vale, ¿No? Nos podemos estudiar. estos son los que se llaman, a ver, la gente los llama 5 ministerios, pero realmente no es correcto decir hay 5 ministerios, porque no son ministerios, porque la Biblia no los llama ministerios. Mira cómo lo llama la Biblia. Efesios capítulo 4, el verso 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Dice el verso 7: pero a cada uno le es dada por la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahora dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a ver. Él sube a la cuando la Biblia dice llevó cautiva la cautividad, ¿sabéis lo que es llevar cautiva la cautividad? Mira, cuando antes que muriese Cristo, todo el que moría, si era muy bueno, no podía ir al cielo, pero iba al centro de la tierra, a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Digamos que era como un paraíso. Los malos no iban al infierno, iban a un lugar que se llamaba el Seol o el Hades. Cuando la Biblia dice llevó cautiva la cautividad, cuando Cristo muere, Él descendió a las profundidades, se metió en el seno de Abraham, y a los que estaban cautivos se los llevó cautivos al cielo. Eso es llevarse cautiva la cautividad. Y cuando Cristo muere dice: y dio dones a los hombres. Y mira qué dones son. Dio dones a los hombres. Dice el verso 11: y él mismo. ¿Quién llevó cautiva la cautividad? Cristo. Y él mismo, es decir, Cristo, es el que decidió dar dones. O sea, aunque los dones se llaman los dones del Espíritu, es el Espíritu el que los reparte, conforme quiere. Pero la idea principal, digamos, fue Cristo mismo el que decidió llenarlos de regalos, de dones. Y dice, él mismo dio dones a los hombres, y él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Todo esto nosotros los llamamos 5 ministerios porque son dones que ministran. Un pastor ministra a la gente, ministra en una iglesia, la dirige. Un evangelista ministra a las almas. Un profeta ministra en cuanto a transmitir un mensaje. Un apóstol, pues abre iglesias. Entonces, estos son dones que ministran. Su uso es ministrar, por eso los llamamos ministerios. Pero la Biblia los llama dones. Pero son dones ministeriales. Ahora, ¿estos dones ministeriales están vigentes? La respuesta es que sí. Aunque, como dices, aunque parezca mentira, pero siguen estando vigentes. Eugenio, ¿hay apóstoles? Por supuesto que existen apóstoles. Pero, mira cómo volvemos. ¿Existen apóstoles, Eugenio? Sí. Pero no a los extremos. Existen, mira, que ya no hay apóstoles. Cuando nosotros comparamos un apóstol de este tiempo con los apóstoles de Jesús, nos estamos equivocando. Mira, una encuesta a mí. Eugenio, ¿hay apóstoles? Sí. ¿Puede haber apóstoles como Pedro, como no? ¿Por qué? Porque la Biblia los llama que son el fundamento. Es que, ¿cómo vas a ser apóstol? A ver, anda, a ver si con tus sombras sanas. No, es que vamos a ver que ya no existen apóstoles de Jesús. Para ser apóstol de Jesús había tenido uno que vivir y verle. ¿Pero existen apóstoles? Sí, porque en la Biblia, después de que Cristo muriera y ascendiera al cielo y ya no regresara a la tierra, se levantaron apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Uno que era enviado a abrir iglesias como un misionero es llamarle apóstol. Apóstol es enviado. Eso significa la palabra apóstol.
Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, hay muchos que han sido enviados. ¿Qué pasa? Que para distinguirlos, no los llamamos los apóstoles de Jesús, porque ya no hay más apóstoles de Jesús. El último de ellos, por una excepción, fue Pablo. Dice, Pablo apóstol de Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué se le llama apóstol? Por eso es que se le presentó en el camino a Maús, o sea, el camino de Damasco. Le vio, y como le vio, sí puede ser llamado apóstol de Jesús. Pero yo no puedo llamarme apóstol de Jesús, porque yo no le veo con mis ojos, pero sí puedo recibir un don de apóstol. Ahora, un don de apóstol no es, por ejemplo, en América pegas una patada a un bote y hay apóstoles por todos lados. Uno abre una iglesia y ya es un apóstol. No eres apóstol. Por ejemplo, apóstoles hay muy poquitos. Para ser apóstol hay que tener muchas cualidades. Un apóstol es capaz de abandonar a su familia, abandona todo. O sea, un apóstol es el que levanta. Yo, por ejemplo, creo que el tío Emiliano fue un apóstol. O sea, estamos hablando de la obra gitana, Jaime, fueron apóstoles. O sea, dedicaron su vida completa, abandonaron todo al servicio de evangelizar y levantar una tras otra iglesia. Y España está contaminada, todos los gitanos. Yo creo que es el apóstol de los gitanos. Se podría así llamar. ¿Hay apóstoles? Sí, no muy a menudo, claro, porque eso son gente que Dios prepara. No todo el mundo está preparado para eso. ¿Hay profetas? Sí, no me digas que hay profetas. Bueno, pero es que como Juan el Bautista no hay ninguno que se vaya al desierto. Es que aquí no hay desierto, hay ciudades. Claro que no hay apóstoles como los del Antiguo Testamento. Es que si fueras apóstol como Elías cerrabas el cielo. No, te equivocas, porque en tiempos de Elías se vivía bajo la ley, era otro tiempo, otra dispensación, otro movimiento, otra forma de tratar. Ahora hay profetas, claro que hay profetas. Pero no me quieras coger un profeta del Antiguo Testamento y decir, si no eres como este, no eres profeta, porque por esa razón tampoco creemos que hay profetas, porque, o sea, el comparar, a veces entramos en errores. Es que si no eres como Juan el Bautista ya no eres profeta. No, para ser como Juan el Bautista hay que vivir en la época de Juan el Bautista, bajo el tiempo en el que él vivía. Hasta Juan ¿ha visto cuando dice hasta Juan los profetas? Y la gente dice, ¿ves cómo no hay profetas? No, pero hasta Juan los profetas del Antiguo Testamento, porque Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, al igual que no hay apóstoles de Jesús, no hay profetas como los del Antiguo Testamento, pero sí que hay profetas. O sea, hay gente que se mueve en un don de profecía increíble. Hay evangelistas. Mira, vamos a ver, si no existieran, el que te diga. Es más, hay pastores que dicen que ya no hay dones. ¿No has escuchado eso? Hay muchos pastores, ministerios que dicen no existen los dones. Bien, pues tú no eres pastor. Si un pastor dijera, no existen los dones, vale, tú no eres pastor entonces. ¿Por qué? Porque uno de los dones ministeriales es ser pastor. Entonces, si hay pastor, ¿por qué no va a haber apóstol? Y luego está el ministerio de maestro, que es diferente al don de la enseñanza. Esto luego lo vamos a ver. Cuando hablamos de un ministerio de maestro, es maestro en todo. O sea, Dios lo ha capacitado por medio del Espíritu Santo de tal manera que es un maestro en todo. Chico, dice, en cualquier cosa es un maestro. Ese es el ministerio de maestro. A la luz a la luz de la doctrina, y te enseña de tal manera. Venga, ahora otra cosa. Y en todo es un experto, es un maestro en todo. Ese es el ministerio de maestro. A esto se le llaman dones ministeriales. Fíjate quién reparte los dones. O sea, Él los constituye. Cristo dijo, fue el que decidió, va a haber dones, y el Espíritu Santo es el que los reparte conforme Él quiere. Miren, fijaros,
al que Dios llama a algo, lo capacita. Cuando Dios llama a alguien a algo y produce en ti, la Biblia dice, produce el querer como el hacer por su buena voluntad, te capacita. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo típico para que todos lo entendamos. Imagínate que tú dices, yo quiero estar, yo he nacido para estar en el coro pero tocando el piano, y ahora vas tú y eres incapaz de aprender. Dios no te llamó para eso, porque al que Dios llama, le capacita. Entonces, hay gente que es muy infeliz realizando algo en las iglesias. Cuando el Señor te llama a algo, disfrutas haciéndolo. ¿Por qué? Porque el Señor te capacita, te da las herramientas. O sea, el Señor te llama para algo, pero te da las herramientas para saber moverte. Por ejemplo, el pez vive dentro del agua. El pez no ha sido creado para vivir fuera del agua. Cuando Dios te capacita, cuando Dios te llama, te capacita. Mira cuál es el propósito de los dones, ¿vale? Los dones ministeriales, mira qué fin tienen. Estamos hablando de los dones que ministran, los dones ministeriales. Apóstol, profeta, maestro, todos esos tienen un fin. Seguimos leyendo. Pastores y maestros, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, un apóstol, un maestro, un profeta, un evangelista y el otro que se me ha olvidado, todos esos, el primer propósito, Gemma, déjale, tranquila, déjale, tú olvídate. El primer propósito de todos ellos es la perfección a los santos. Es decir, que uno no es apóstol para hacer campañas, uno es evangelista para hacer una campaña y a mí que me inviten y no, yo voy a vivir en solitario, yo soy un lobo solitario, a mí Dios me ha llamado a las naciones. No. Lo primero es perfeccionar a los santos, es decir, a la iglesia. O sea, que tú eres apóstol, pero te ubica Dios en un lugar para ellos. Y eres evangelista para ellos. Un maestro recibe enseñanzas para otros. Número 2, para la edificación del cuerpo, es decir, de la iglesia. O sea, los dones espirituales no están para lucir, sino para edificar. Eso lo dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Fijaros, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Un maestro, un apóstol, un profeta, todos ellos unen a la iglesia. Si, por ejemplo, hay un maestro que enseña la división, no tiene el don de maestro, porque si divide, ya no. Un pastor es pastor para unir, si es para desunir, no es pastor. Un apóstol une para la unidad de la fe, y dice, y el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que todo lo que uno hace, ya sea de apóstol, maestro, evangelista, profeta, maestro, todo lo hace para que la gente conozca al Hijo de Dios. Si todo lo que haces, lo haces para tu ego, para ti, porque quieres, para lucirte, para ser el famoso, te equivocaste en todo. Se te va a cortar el grifo y vas a sentir un vacío, porque todo tiene que tener esos 4 propósitos. Bien. Vámonos a Romanos. Ese es el resumen de los dones ministeriales. Romanos capítulo 8, verso 3. Y este es interesante. Yo lo voy a leer aquí, ahora en el... Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura. Escucha, ¿habéis visto eso de... cuando, por ejemplo, alguien te halaga en algo y tú haces, no sé qué, eso está tan mal como envanecerte. O sea, tú no puedes decir que yo no soy nadie, que yo soy... No, dice la Biblia, nadie tenga un mayor concepto, pero un mayor, ¿dónde está? Un más alto concepto.
Pero la Biblia nunca dijo que no tuvieras un concepto de ti. O sea, tú no eres el mejor, pero tampoco eres el peor. O sea, si Dios te ha colocado en una cosa y eres bueno en eso, pues eres bueno en eso y ya está. No, es que yo no soy bueno en eso. No, si eres bueno en eso, eres bueno en eso. No te tengas por menos, ni tampoco te tengas por más. Entonces, los dones, tienes que tener un equilibrio, tienes que saber mantenerlos para no envanecerte y tienes que disfrutar en ellos para no amargarte. O sea, ni eres más, ni vas a ser menos. Eres importante, Dios te ha dado un don y tú lo haces. Y aunque la gente diga envanecido, me da igual lo que me digas. Dios me ha dado este don y lo ejerzo. Mira lo que dice el verso 4. Dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Aquí viene el problema de aquí ya, mira, ya empezamos nos hemos mojado los dedos de los pies, ya empezamos con los tornillos. El problema que hay en las iglesias, ¿por qué no hay dones? Porque nos creemos que todos tienen la misma función. Pero es que la Biblia dice, no todos. Venga, a la fuerza todo el mundo tiene que ser una iglesia sin dones. Y solo Dios a uno, a dos, a tres, a cuatro, a uno llama candidato y ese se va a ser obrero y pastor y ya se acabó, ya no hay más dones. Claro, y cuando tú creces con la mentalidad de que si no eres pastor, no eres nada. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Y dice la Biblia, no todos los miembros tienen una misma función. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Imaginaros que todo un cuerpo es una mano. No se puede. En un cuerpo hay muchos miembros, está la mano, los ojos, todos. La iglesia es un cuerpo entero. El decir que solo hay pastores, es como decir, pues, una persona, una mano, una persona sin piernas, sin cabeza, o sea, es un sinsentido. En la iglesia hay mucho más que ser pastor. Pero la gente únicamente a veces quiere alcanzar eso y hay mucho más. Y fíjate, dice, porque de tal manera que teniendo diferentes dones, que no solamente hay las 4 cosas que vemos, que hay mucho más. Dice, según la gracia que nos es dada. Fijaros, si lo es Romanos 8:6. Quiero que sepáis esto. Mira lo que pasó un día. Hechos capítulo 18, capítulo 8, verso 18. Quiero leerlo. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque pensando que ¿el qué? El don de Dios se obtiene con dinero. Escuchadme, los dones no se compran. Nadie puede comprar un don, pero ya no solamente, bueno, Simón intentó comprarlo con dinero, pero hay gente que intenta comprar, fíjate, ya no con los hombres, ya no es voy a hacer muchos favores para que, por ejemplo, me levanten. No, olvídate eso. Hay gente que piensa que puede comprar el don de Dios, a Dios mismo le puede comprar el don, pero no con dinero. Pero, qué sé yo, a veces quieren intentar obligar a Dios, yo qué sé, pidiéndole una cosa a la fuerza, y Señor, y esto. Y hay gente que quiere ser a la fuerza. Y tiene 1000 señales que Dios no le llama para eso, pero él a la fuerza quiere serlo. ¿No has visto ese que quiere a la fuerza y a la fuerza y a la fuerza? Es el que quiere comprar el don. Y el don no se compra, el don se recibe. Y fíjate cómo se recibe. Mira, yo os voy a contar esto y ahora pasamos a los dones de servicio. Si yo me gloriase, hoy estoy cumpliendo un sueño, ¿no? Dando una enseñanza, empezando un seminario. Si
Si yo intentase decir, oh, es que no veas, como yo llevo 18 años en el Señor, yo ya puedo enseñar. ¿Sabéis cómo empecé a entender la Biblia? O sea, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo. La primera vez que yo abrí una Biblia, la primera vez prediqué. O sea, no puede ser mío entonces, pues yo no sabía nada. Es más, cuando me mandaron a subir, llevaba 8 o 10 días en el culto y me dijeron, sube, que nos diga qué tal se siente en el culto. Yo iba a subir a decir, pues me encuentro muy bien en el culto, y ya está, bájate. Pues no, yo subí y dije, yo es que no he hecho nunca esto, pero ayer el pastor dijo de que os haré pescadores de hombres, y empecé a hablar, y claro, yo vi a la gente, y yo dije, algo bonito tengo que decir para que la gente... No fue mío. Fue un don. Luego, con los años estuve hablando simbología bíblica, sin yo haber estudiado. Entonces, pues, al igual que eso, otra cosa. Y eres bueno en algo y de pronto nunca has tocado el piano y de pronto te sientas y... es muy fácil. Y tienes una capacidad para aprender algo. Pues los dones no se compran, se reciben. Dones... a ver cuánto vamos, porque si no paramos. Vamos a ver. Página. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ahí se ve el reloj. Bueno, 30 minutos, vale. Existen dones ministeriales, dones de servicio. Número 1, los dones de servicio está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 6, ahí aparecen otra clase de dones. Mirad. Yo voy a leerla en el lenguaje, en esta y luego en el lenguaje actual. Romanos capítulo 12, verso 6, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Fijaros, este don de profecía es diferente a ser profeta. Una cosa es el don de profeta que ministra a la profecía. Fíjate, ya misma la palabra constituyó a unos profetas, y aquí dice, hablando de los dones, si el de profecía. O sea, hay un don que es de profecía, y es diferente a ser un profeta. Un profeta, normalmente un profeta te ve en la calle y te desnuda el alma, te cuenta todo, cosas secretas, y dices tú, no es posible. Yo esto no se lo he contado a nadie lo sabía. Y él ha ido por la calle, yo he tenido experiencia de esa, he ido por la calle y te ha dicho, y Dios te ha dicho esto y no sé qué, y has dicho tú, no es posible, o no hagas esto porque esto te va a salir mal y tal, y se va, y dices tú, sin orar, sin nada, estaba tomándose una Coca-Cola y profeta. Pero el don de profecía normalmente se usa dentro de una congregación. Dentro de un culto. Dentro de un culto se usa el don de profecía. Ahora, fijaros. Pero, por ejemplo, si Dios quiere hablar en profecía y no está esa persona, Dios habla en profecía, coge a otra persona. A ver, yo quiero que sepáis una cosa. Imagínate que el Aarón tiene el don de profecía. Y mientras el Aarón está en el culto, oye, pues Dios tiene a alguien que cuando quiera hablar de profecía, le toma él, profecía. Pero el martes no, Aarón no ha venido al culto. Y dice el Señor, Aarón no ha venido al culto, no puedo dar profecía. No, aunque tiene el don, y Dios le usa en profecía, si no viene Aarón, pues coja a Jesús, aunque no tenga el don. Y Dios le usa en otra cosa, pero en ese momento le usa como un canal para dar una profecía. O sea, quiero que sepas que los dones no son tuyos. Te regaló. No, o sea, los dones son del Espíritu. ¿Qué pasa? Que a veces Dios capacita a una persona en ese don y le usa en ese don porque puede dominarlo conforme a la medida de fe. Porque la profecía tiene que ver con la fe. Claro, el decir a una persona, decir, por ejemplo, Gemma, si te dice el Señor, hoy
has estado orando y le has dicho al Señor, yo que sé, esta palabra, Señor, hoy en el culto que el pastor me diga que Dios me ama y yo lo tomo como una señal de que estoy en tu voluntad. Claro, decir eso, hay que tener mucha fuerza decir eso. Porque estás diciéndole a una persona, o esta mañana has orado y le has dicho, claro, tú no lo sabes. Pero tienes que tener fe. Claro, es decir, Señor, si lo he decidido de ti, esto es tuyo. Y tener la fe, la convicción, la valentía, y pues se lo voy a decir. Sin temor a decir, es que a lo mejor. Claro. Por eso la profecía se usa por la fe. O sea, si no hay fe. Dios, ahora, ¿a quién va a usar Dios en profecía? A uno que tiene fe. ¿Quiere que Dios te use en profecía en la iglesia? El primer paso es que tengan fe. Fe para que cuando Dios te diga algo, tengas la valentía de decirlo. Si no, Dios no te va a usar. ¿Por qué no hay profecías en la iglesia? Porque no hay valiente. Que escuchen algo y se lo crean a la primera. Algo de dignidad que recibo. Es el Señor, y lo digo. No todo el mundo tiene esa valentía para decirlo. Si te dice el Señor, Fernando, lo que hiciste esa noche te llevará por mal. Oye, es que hay que ser valiente para decirlo, porque el otro te puede decir, ¿y qué he hecho? O te lo has inventado. Entonces, ¿por qué no hay profecía? ¿Por qué no hay fe? Déjale, Jesús. Porque no hay fe. Si hubiera fe, hubiera valentía. Existe el don de profecía que se usa en servicio. Fíjate, este don de profecía a menudo se transmite en una iglesia o a una persona en un momento especial para algo. ¿Ha visto que hay gente que se acerca y ora y de pronto le da una palabra? Digamos que ese es el don de profecía, ¿vale? No porque cada uno de esos es un profeta. O porque, por ejemplo, aciertes con uno, sí. No te lo crees que eres un profeta y ya puedes a todo el mundo. Es unusual, ¿no? ¿Vale? Porque hay quien. Existen profecías que son. Dios me ha mostrado aquí que hay una persona que sufre de dolores de espalda. ¿Alguna? Que duerme mal, que los niños no le dejan dormir. Y Dios me ha dicho que esas pastillas no te las tomas. Así te dice el Señor, es para ti. 3 o 4 han dicho, gracias Señor. ¿No? Es que son profecías que caben para todos, universales. Mira, otra profecía, ¿no? Otra profecía, y si queréis hacemos una prueba mañana en el culto. Y el Señor te dice a ti, sí, tú que oras, lo has pedido al Señor, te va a cumplir la petición de tu corazón. Aunque te han dicho que no, pero Dios te quiere, esa petición te la va a cumplir. Más de 7, 8 días van a ir. Porque todo el mundo tiene una petición. Cierto, qué bien. Pero cuando en la iglesia se usa la profecía es algo específico, que nadie sabe. Yo pasé a un culto, a una reunión de jóvenes, y estaba así. Y yo me reía de la gente que era lleno del Espíritu Santo. Yo me reía, y dijo un día que no, hombre, que Dios no te puede visitar de tal manera que te derribe el Señor, que Dios no es así. Y yo un día estaba así, y el Dani del centro estaba predicando, donde los amadías, y predicando, no sé qué, no sé cuánto, y después así se para. Y claro, yo cuando entré estaba la luz apagada y me puse así contra la pared. Y se para y dice, tú, el que está ahí, adelante. Y se acercó uno que había a mi lado y dice, no, tú no, el de la derecha. Y dice yo, sí, ven aquí. No nos conocíamos, así nos conocimos. Y me dice, ¿tú crees que Dios no puede derribar a nadie? Y me dice, te voy a decir una cosa, anoche le dijiste a Dios, y yo, bueno, vale, le dije a Dios, todo el mundo oramos. Le dijiste a Dios, Señor, si alguien me dice el movimiento que hago, creeré. Te pusiste en un extremo de la cama y te fuiste al otro. Y dijiste, desafiando a Dios, si alguien me dice esto, creeré. Y Dios te dice, te vi cómo te cambiaste del extremo y mirando que no crees. Chico, me tocó. Y yo no pude parar de llorar más de 3 horas. Y me humilló. Qué bien. Me humilló. Eso es un don de profecía. Algo que nadie sabe. Alguien que nadie sabía. Venga, voy a ir rápido, quiero tener don de servicio.
Dice, o el de servicio o servir. Oiga, hay quien tiene un don. Fijaros, aquí está el típico de la profecía, que eso lo vemos, ¿vale? ¿Sabes que hay un don que se llama servir? Gente que tiene, mira, a menudo el que recibe este don sirve sin pedir nada a cambio. Hay gente que tiene un don para servir a los demás. Gente que se ofrece. ¿No ha visto gente en las iglesias que se ofrece para todo? ¿Verdad? Se ofrece, está para todo. Pero para todo. En una iglesia para todo. Ahora sí, hay que pintar, vale. Hay que mover los bancos, sí. Oye, ¿me puedes acompañar para...? Sí. ¿Puedes hacer lo otro? Sí. A veces le confundimos, es un tontico. No, es que tiene un don de servir. ¡Qué bien! Y escucha, a ver si te pide algo a cambio. Sí, pero... No, o sea, lo da todo, sin pedir nada a cambio, siempre se ofrece. ¿Eso es un don? Y ahora cuando aquí gente puede decir, válgame, pues yo tengo ese continuador mal. El de la enseñanza. El de la enseñanza es diferente al del maestro, el que es maestro en todo. El don de enseñanza es enseñar... Perdón, el segundo era otro, ¿no? El segundo era de servir. Don de servicio, de servir, sirva a los demás. O sea, sirva a los demás de una manera tan agradable, tan amena, sin pedir nada a cambio. Se ofrece para todo. Una persona buena. Ese sería el segundo. El tercero es el de la enseñanza. O sea, tiene una capacidad para enseñar la escritura. Le preguntes lo que le preguntes, te lo enseña con una claridad. Es un don de enseñanza. Le preguntas algo de Apocalipsis y esto, y esta doctrina, y te lo explica. Vale, 4 palabras, lo entiendes, chicos. Ese es el don de la enseñanza. Es diferente al don de maestro, es distinto. Este es el don de la enseñanza. Normalmente, el que recibe el don de pastor, recibe este don. También. Dice la Biblia que el pastor debe ser apto para enseñar. O sea, Dios cuando llama a alguien y le da el don de pastor, digamos que le incluye un don extra, que es el de la enseñanza. O sea, un pastor tiene que ser apto para enseñar. Porque si no enseña, Claro. están perdidos. Bien, ¿quién es el rápido? El que recibe este don, no solo para entender ciertos temas bíblicos, sino también para expresarlos. O sea, el don de la enseñanza no solamente tú lees y lo entiendes, sino que sabes enseñarlo de una manera tan clara. Don de enseñanza. Gemma, déjale, por favor, te lo pido, que esto se está grabando y el micro está aquí. Mirad qué don. Que creíais que no era el don, pues es un don. Dice, el que exhorta en la exhortación. Exhortar. Y esto no es una palabra en lenguas. Mira lo que es exhortar. Genio, pero este es el don del servicio. De servicio. El tercero era servicio. Sí. O sea, el segundo es servir. Sirve. El tercero es enseñanza. Y el cuarto es exhortar. ¿Qué es? Mira, la palabra etimología es la etimología es la ciencia que estudia la raíz de las palabras. En la etimología, la palabra exhortar, o en el diccionario, la palabra exhortar, mira cómo lo traduce. Convencer a una persona por medio de ruegos y súplicas para que deje de realizar algo que no le beneficia. ¿Ha visto a veces? Hoy el pastor ha predicado una palabra de exhortación, nos ha dicho que nos vamos al infierno. No. Eso no es una palabra de exhortación. Alguien tiene la capacidad de Dios, el don de Dios, para exhortar a los demás. Ve a una persona que está viviendo o está haciendo algo que no le va a beneficiar, le va a buscar la ruina. Y tiene una capacidad para decir al Señor, escúchame, no está bien lo que estás haciendo. No lo hagas. Tú no sabes que por echar todo el dinero a las máquinas,
déjale, Jesús, déjale. Todo el dinero a las máquinas, te vas a arruinar. Y empieza a hablarle, y no hagas esto, porque para aquí, y empieza a hablarle y hablarle, y de pronto la otra persona, y le convence. Hay quien tiene un don de Dios para convencer a los demás, a ver, que se sabe, que no se sabe. Un don para que la gente cambie, que salga de su mal camino. Eso es un don. Y a que no pensáis que pues es un don. Y la palabra exhortar no es, y así te dice el Señor, si no dejas ese vicio te vas al infierno. Don no tiene que ver con gritar. Exhortar tiene que ver con suplicar. Te ruego, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Fíjate, eso es exhortar. Con corregir también, ¿no? Corregir. Pero no con autoridad, sino con... No, con amor, con súplica. Ese es el don que te... No está bien. Es que como lo haces esto, se voy a decir el pastor y te va a decir, mira, no sé soltar. Estás terminando de matar. Aarón, no hagas eso. No está bien, tal. Aarón, que estás como hijo, hombre. Oye, ¿cómo vas a hacer esto? Tú sabes que ir a esos sitios de fiesta no está bien, no lo hagas. Y el otro se va ablandando, que el Señor te ama. Qué bien. No ves que el Señor te quiere usar y te convence. Eso es un don. Qué bien. Que convences a tu amiga para que no te haga. Eso es un don. Soltar. Ven, mira, anima a los demás, levanta a los demás, sin pensar en él y en su bienestar. O sea, se preocupa por él. Quinto, ya terminando, ¿dónde dar? Dios, normalmente, mira, hay quien lo tiene, pero quizá no. Fíjate, el don de dar no es muy típico. ¿Por qué? Porque para eso Dios tiene que capacitar a alguien. Dar. Fíjate, dice, y el que reparte con liberalidad. ¿Qué es esa palabra? Cualidad de una persona que da algo bueno y en abundancia sin esperar nada a cambio. Qué bien. Normalmente, pues yo qué sé, imagínate que alguien tiene mucho dinero, ¿no? Y ha recibido ese don, el don de liberalidad, o sea, el que da, tiene un don de dar. Pero cuando da, él a lo mejor tiene, yo qué sé, 100.000 euros y no te da 20 euros. A lo mejor te dice, ¿qué necesitas? 1.000, toma, 300. Pero lo hace gozando, disfruta el dar. Y escucha, y no espera nada, no espera que se lo agradezcas, a que le devuelva un favor, de que como tengo 3.000, ya te tengo aquí cogido. No te da 3.000, pero lo hago para que te solucione en ese momento ese problema. Por ejemplo, uno está en el hospital y o yo que sé, ya no es dinero, quita dinero, yo que sé, puede ser un bien, cualquier otra cosa, te lo quitas de ti y se lo das a otro. O sea, gente que tiene la capacidad de desprenderse de cosas suyas, se las da a otro, no espera que el otro le dé ni las gracias, no espera recibir nada a cambio de Dios, no espera nada, lo da sin esperar nada a cambio. O sea, para eso hay que tener un don, porque normalmente yo te doy, Fernando, para que tú a mí también luego me hagas un favor, Fernando, que te acuerdas que yo hubo un momento en que tú necesitabas y yo te di esto. No, ni lo recuerda, o sea, lo hace, se alegra, disfruta de hacerlo y ya está, se termina. Eso es un don. Hay gente que es así, porque tienen un don de Dios. ¿Ves? Fíjate, Dios lo ha bendecido con bienes. Escúchame, el que tiene este don, también Dios lo bendice con bienes. Porque, mira, Dios no te da el don de dar sin darte bien. Qué bien. Sino que vas a dar. Normalmente te da bien, no, puede ser dinero también. Pero que para tener bienes tienes que tener dinero. Entonces, va ligado una cosa con la otra. Pero es que escucha,
Dice la Biblia, el que Dios quiere enriquece. Ahí viene el don de dar. Y hay gente que le da, le bendice, hay gente que se experta en hacer dinero. Que se experta en hacer dinero. De la nada. La arruinas y vuelve otra vez. La arruinas, que si tiene un don, Dios quiere que ejerza ese don y normalmente el que recibe el don de dar y empieza a usarlo, Dios multiplica, viene. No es que Dios... Pero, a ver, Dios lo multiplica por esa razón. Porque te ha dado ese don para que lo ejerzas y para que lo sigas ejerciendo, te tiene que seguir dando. Pero claro, para eso la persona tiene que creer que ejerciendo el don, la abundancia no va a fluir, va a seguir. ¿Cómo no lo entendió? Vamos a ver, el que recibe el don de dar, Dios le da junto con el don la capacidad de hacer bienes. La riqueza. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que hay un momento que Dios te da y para, a ver qué haces con tu don. Vale. Si tú no lo ejerces, Dios no te va a seguir dando riquezas. Ganarás riquezas por otro lado, pero Dios no te va a bendecir en las riquezas. ¿Qué pasa? Que has recibido eso don y de pronto te das cuenta, siendo cristiano, estamos hablando, te das cuenta que dando eres feliz. Ayudando a los demás eres feliz. Y dices tú, cada vez que ayudo, Me siento bien. me siento bien, pero es que cuando menos me lo espero, he hecho cuenta y digo, hace un año di 10, chicos, y he ganado 1000. O sea, dices tú, y darme cuenta, los bienes han aumentado. Sí, ya. Y fíjate, a esa persona Dios le revela cosas. Dice la Biblia, el que da al pobre Jehová presta, y dice, acuérdate del pobre en los días de tu juventud y Dios te librará del día malo. Mira, normalmente el que da bienes, no, el que tiene el don no espera bienes, espera la mano de Dios. ¿Sabes cuál es ha visto que dice, el que siembra recoge? El que da dinero no recoge dinero. Dice, Jehová te librará del día malo. Fíjate. O sea, Dios, ve la mano de Dios, el que tiene ese don, ve la mano de Dios en muchas ocasiones. Otro, y terminamos, presidir. ¿Qué es presidir? Dice, el que preside con solicitud. Mira lo que es presidir. El que preside con solicitud. Hay dos definiciones. Una, que presta atención cuando realiza un servicio. Y dos, dirige con carácter y amabilidad. Hay quien tiene un don para llevar los coros. ¿Vais a entender? No todo el mundo tiene la capacidad, por ejemplo, de dirigir un culto o una reunión. Ese es el que dirige con solicitud. Hay quien no tiene el don de Dios para dirigir. No debería dirigir. Que tú llevas los coros y los mandas. Lleva una reunión, la ha destrozado la reunión. Ha subido él una reunión maravillosa, la ha destrozado completo. O dirige algo y no sabe. Le ponen a dirigir algo en la iglesia, no sabe. No sabe, es que no tiene ese don. Que otro dirija y que él haga otra cosa. Pero si no tienes el don de dirigir, no dirija. Porque el que dirige, el que tiene ese don, lo hace con amabilidad, con carácter. Motiva a la gente, no depresiona a la gente, la motiva y dices, cada vez que diriges es una maravilla, ¿sí? Pero diriges todo y diriges tu empresa y lo diriges con amabilidad, con carácter, tienes trabajadores, lo hace, el que le pone a dirigir una cosa, lo hace con una amabilidad, con un carácter, con una autoridad, dices tú, es un líder. O sea, está en un sitio y sabe dirigir, se sabe mover, es amable, es bueno, sabe mandar. Esto tiene que ver con saber mandar a la gente. Oye, ¿tú haces esto? No. El que tiene el don de presidir, no obliga, oye, no manda, no, lo hace con una amabilidad, con un carácter que hace, vale, venga, sí, lo hago, tal. Y el otro gozando. Eso es un don. ¿Ves? Dirige ahí donde lo colocan de una manera extraordinaria. Ya, da igual en el culto, donde lo pongan, dirige, es un experto en dirigir, es un líder. 7. Don de misericordia.
Ah, yo no sabía que era un don. Oh, pues mira, ya te has enterado. ¿El 6 cuál era? El 7. ¿Dónde? Pues de... El 6 es... Fíjate. Dirigir, pon dirigir. ¿Dónde presidir? Presidir, es dirigir, ser un líder. Ponle ser un líder, porque donde está es... Pero Eugenio, las personas pueden tener varios dones, ¿no? A la vez. Si el Espíritu Santo quiere, sí. No hay problema, o sea, el Señor no tiene problemas con eso. Sí que te puede dar más dones, que no te puede dar un don que dices, maestro. No, precisamente cuando Dios da el don de pastor, a menudo le da el maestro, porque el pastor debe ser apto para enseñar. Lo añade. Le da el don de la enseñanza. Entonces, ya vemos cómo vamos ejerciendo. Por ejemplo, el pastor también debería tener, a menudo recibe el don de presidir, porque es un líder, tiene que gobernar. Y tiene que hacerlo con amabilidad, con carácter, sin que nadie le pisotee, pero sin humillar a los demás. Es un equilibrio, sabe cómo pastorear. A menudo vemos muchos dones en una persona. Cierto, ¿verdad? El 6 es ese, presidir, y el 7 es misericordia. ¿Sabe lo que significa la palabra misericordia? Misericordia es una palabra compuesta. Es miseri, de ahí la palabra miseria, y cordia. En el corazón, cuando un médico estudia el corazón, es un cardiólogo. Sí. Cordia tiene que ver con cardiología, con corazón. Entonces, misericordia es una palabra compuesta que es miseri y cordia. Tiene que ver con miserias y el corazón. Misericordia es pasar las miserias ajenas por mi corazón. Qué bien. Qué bonito. O sea, hay gente que tiene el don para saber, para no alegrarse de las desgracias. Hay gente que tiene un don de misericordia. O sea, no soporta ver a la gente sufrir, le roba la vida, quiere ayudarle, y pasa su miseria, la miseria que está viviendo por su corazón, y le duele, y le lleva a orar, y se olvida de sus oraciones, de sus peticiones, y se enfoca en esa persona, y le quiere ayudar. Ve que está pasando por un problema y necesita ayuda, y tiene compasión, no se goza. Por eso la Biblia dice que el amor no se goza de las injusticias, no se goza de que la gente... El que tiene este don no se goza cuando la gente sufre. Déjalo ahí, déjalo ahí. El que tiene el don de misericordia dice, déjalo ahí. A ver si un poco le pasa. Pasa las miserias del otro por su corazón y se compadece. En Cristo los vimos todos. Los dones de servicio. O sea, en Cristo no solamente vimos el don, no solo fue un apóstol, fue apóstol porque fue un enviado. ¿A quién enviaré? O sea, fue un enviado. El Padre envió a su Hijo, ahí ya vemos que es apóstol. Él fue un pastor por excelencia porque pastoreó a 70. Cristo cogió a 70 discípulos, pastoreó a 70, que luego se quedó con 12. Que si Cristo pastoreara nuestras iglesias, a lo mejor diría, pues nada ese pastor. ¿Por qué? Porque Cristo tenía 70, digamos, en su iglesia, predicó un mensaje y se le fueron un montón, se quedó con 12. Cristo en nuestra época, pues nada, el pastor, que tenía lleno la iglesia y se queda con 12. Pues Cristo se quedó con 12 por un mensaje. Y él era un pastor por excelencia. No solamente apóstol enviado, no solamente pastor, él fue un evangelista como el que nadie le encantaba predicar y traer el mensaje del reino de Dios. No solamente fue un maestro, él enseñaba, él cogía a un pescador y decía, ¿sabes qué? El reino de los cielos es semejante a una red de pescar. ¡Ay! El otro lo entendía. Y veía a uno que estaban tirando semillas y decía, ven, escucha, ¿sabes que el reino de los cielos es semejante a uno que sembró semilla en su campo? Y el otro decía, ¡ay, es verdad! Y le vemos enseñando. Qué bien. Pero también era un profeta, pero un profeta
como el que más. Oye, ¿sabes que tú no sabes con quién hablo? Decía, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¡Wow! Escucha, tiene que ser un profeta para decir eso. Y para saber que es así, es correcto. Pero no solamente vimos esos 5 dones de ministerio, es que los dones de servicio, de profecía, de cómo servía a Jesús. Él dice, yo no he venido aquí a que me sirvan, yo he venido aquí a servir a los demás. Y se agachaba y lavaba los pies a los discípulos y les servía a la mesa. Le vimos en el don de servicio, en la enseñanza, en exhortar. Cuando Cristo exhortó a alguien mal, cuando alguien dijo, no sé qué. No, Cristo siempre con una amabilidad. Alguien te condena a la mujer adúltera. No, yo tampoco, pero no peques. Y le vemos el don de exhortar. El don de dar, él fue generoso, él no tuvo nada, él lo entregó todo. De hecho dio su vida, ¿qué más puede dar? No dio materiales porque no tenía, pero dio lo más valioso, la vida, la entregó por los demás. Qué bien. Y el don de liderazgo, él fue un líder, y misericordia, ya mejor no hablemos. Ya. Porque más misericordia. Qué bien. No tengo. Qué bien. ¿Hay alguna duda? No, todo perfecto. Hemos dado los dones ministeriales, hemos hablado un breve resumen de los dones de servicio y empezamos la semana que viene ya con 1 Corintios 12 a hablar de los dones de manifestación, que son los que vemos en las iglesias. ¿Alguna duda? Señor, te doy gracias por esta primera enseñanza que para mí ha sido una bendición, Señor. Gracias por la atención. Espero haber sido de bendición, Dios mío, y que las próximas enseñanzas puedan servirnos para un crecimiento espiritual y para bendecir a los demás. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Grábalo la semana que viene, que no puedo venir, Eugenio. Bravo, tranquilo. ¿Le doy aquí? Sí.